En este sexto y último encuentro de la serie de devocionales llamada Nada me faltará, el título del devocional de hoy es Conságrate al Señor. Y este surge del verso allí en el Salmo 23:6, que dice: Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Consagración podría definirse como apartar o dedicar algo a lo sagrado, reservarlo para propósitos santos. Watchman Nee, un escritor creyente, decía que la consagración es la respuesta de todo cristiano cuando comprende escritural como vivencialmente lo que es el amor de Dios. Con facilidad yo podría preguntarle a cualquiera de los que me escuchan que mencionen 3 versículos que hablen acerca del amor de Dios, de su salvación, y sé que me lo responderían con seguridad. Lo difícil es que vayamos a la Escritura y señalemos aquellos pasajes donde Dios nos trata como propiedad suya, como redimidos para Él, con el fin de glorificarle a Él. Ahí la cosa se pone más difícil. Ahí es cuando el amor de Dios parece llevarnos a un lugar estrecho donde nos exige respuesta. Pablo en 1 Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20 dice: y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Así que la luz de la Escritura la que nos orienta a ver la consagración como una respuesta de amor y obediencia que Dios espera de todo creyente. Hay muchos hermanos que piensan que la consagración a Dios menoscaba la vida, los planes, los proyectos. Piensan que vivir para Dios te encierra en las 4 paredes donde se congrega la iglesia y que después de eso no hay más. Por eso Watchman Nee tiene razón al decirnos que la consagración requiere comprender con claridad lo que es que Dios nos haya amado. Con seguridad sé que si pregunto ¿amamos a Dios realmente?, la mayoría responderemos que sí. Bueno, Jesús allí en una cita de Juan 14:23 dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. En un solo texto el Señor muestra 3 aspectos de una vida consagrada y dedicada a Dios. Lo primero que habla es de amor, lo segundo que habla es de guardar, que es obediencia, y finalmente habla de esto de hacer morada con Él, que es una referencia a la comunión que tenemos con Él. Esto de la morada con el creyente nos habla de la comunión que David tantos años antes anhelaba de todo corazón al afirmar: en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora, en este último versículo del Salmo 23, descubriremos las motivaciones del salmista para dedicarse a Dios por completo, para consagrarse a Él. David comienza diciéndonos: ciertamente. Este grado de certeza únicamente lo poseen aquellos que han experimentado la guía, el cuidado, la provisión y la protección de este pastor y Rey divino. Las palabras del Salmo no son genéricas, no forman parte de una dialéctica sobre inteligencia emocional para la superación personal. Si escucharon el audio anterior, David reconoce en Dios facetas que pertenecieron a su propia experiencia, pero que a diferencia en el Salmo 23, David nos dice que el Señor es superior en todas las cosas. Si los reyes son reconocidos como pastores, no hay pastor ni rey como el mismísimo Señor de Israel. Y esto debería impactar en nuestros conceptos acerca de Dios, porque aunque el salmista nos ha mencionado que todo es en beneficio nuestro, el hecho de que el Señor sea nuestro pastor nos involucra como ovejas dependientes, y si Él es rey, nos coloca como siervos obedientes. ¿Pensaste alguna vez en una oveja descarriada y sin pastor? ¿Pensaste alguna vez en un siervo desobediente y lejos de su función? Quizás esto nos ayude a ver cómo se ve un creyente que no vive bajo los principios de consagración al Señor. ¿Los recuerdan? El primero era amar al Señor, el segundo es guardar o obedecer su palabra y finalmente tener comunión con Él. Continuando, la certeza que menciona David no es matemática. Muchísimos salmos expresan que la comunión del hombre con Dios es una cuestión más bien dinámica, no es estática. No siempre estamos bien, porque aunque amamos a Dios, también le fallamos. Pero aunque esto suceda, Dios no deja de ser Dios ni deja de ofrecerse por completo para nuestro bien. Y en cuestiones de experiencia, David nunca se ha escondido. En su vida ha transitado valles oscuros y amargos, donde exclamó: contra ti solo he pecado, Señor, allí en el Salmo 51:4. De igual modo ha reconocido el trato fiel de Dios en instancias de restauración, como cuando eleva su oración en el Salmo 25:7 y dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia acuérdate de mí, porque tú eres bueno, oh Señor.
Esta certeza que tiene David acerca de la bondad y la misericordia de Dios es claramente vivencial y relacional, pero nunca abstraída o desarraigada de la palabra. Y cabe aclarar aquí que conocer de Dios no es exactamente lo mismo que conocer a Dios. El salmista nos ha hecho reflexionar lo que conoce de Dios cuando lo describe, pero del mismo modo nos hizo conocer a Dios a partir de lo que ha vivido. Todo esto ha dejado una huella imborrable en la conciencia de David, ha fortalecido su fe y ahora es un testimonio y una alabanza por la bondad y la misericordia de Dios. Ahora en el verso 23 también David se refiere al bien, y este bien tiene que ver con bondad, y en sus tiempos esto se entendía de tres formas. Una de ellas tenía que ver con hacer lo correcto. Lo segundo es una forma de proceder u obrar, siempre buscando el bien de los demás, algo positivo en los otros. Y finalmente se entendía como el cumplimiento de la voluntad de Dios en los individuos. David nos va a decir que fue por la bondad de Dios que reconoció su pecado y fue por la bondad de Dios que ha sido perdonado. Esto no niega que el pecado trae consecuencias, pero nos confirma que el carácter de Dios en su bondad siempre hace lo correcto y actúa en bien para nosotros. Bueno y recto es el Señor, Él enseña a los pecadores el camino, dice allí el Salmo 25:8. Por eso leemos como una máxima cuando David expresa que no hay bien fuera de Dios en el Salmo 16:2. Como creyentes somos llamados a considerar la realidad a partir de ese principio. No hay esfera de nuestra vida donde la bondad de Dios no interfiera. Siempre la bondad de Dios está con nosotros. David alaba a Dios porque Él es bueno. David sabe que la bondad de Dios lo guía por el camino eterno, allí en el Salmo 139:24. Hermano, ¿podés ver la bondad de Dios como un estímulo para entregarte en consagración a Él? El verso nos continúa hablando acerca de la misericordia de Dios. Su significado literal lo expone la NTV cuando se refiere a la misericordia como un amor inagotable, firme y constante. Es muy llamativo, pero este vocablo se comprendía en aquellos que en situación de desamparo requerían una extensión de amor compasivo que los levante. Los judíos interpretaban este amor como una base para el cumplimiento de las promesas que Dios había establecido con los suyos. David reconoce que Dios es constante en su misericordia. Esta es eterna para los que le temen. Nada sucedía en su vida sin que Dios obre en misericordia con él. Cuando David pecaba reconocía que era perdonado por la misericordia de Dios, allí en el 41:4. Así también cuando David confiaba y obedecía, afirmaba que toda bendición divina procedía de la misericordia de Dios. Él no se la ganaba a las bendiciones. Esto lo puedes leer en el Salmo 52:8. Por eso, en el Salmo 63:3 también va a afirmar otra máxima, esta vez sobre la misericordia. Y él va a decirnos: Señor, mejor es tu misericordia que la vida, y mis labios te alabarán. Nuevamente, así como lo hizo con la bondad, David también alaba la misericordia del Señor. Bondad y misericordia podrían ser simplemente una cuestión de definiciones teológicas, pero David las pone en el plano de la acción y lo hace de una manera magistral. Él dice que estos dos aspectos le seguirán todos los días de su vida. Y allí la frase transmite la connotación de una persecución, una custodia que busca guiar, corregir, proteger y que nos comunica ese lenguaje de Dios en la comunión diaria que tenemos con Él, cuando sabes que la bondad y la misericordia de Dios están sobre tu vida. Y esto me hizo recordar cuando Pablo en Romanos capítulo 12, verso 1 nos dice: os ruego por las misericordias de Dios, que se presenten en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este lenguaje de Pablo, a partir de la misericordia de Dios, apela a una vida entregada y dedicada a Él, consagrada a Él. David no pretende menos. Si la bondad y la misericordia de Dios te acompañan fielmente, ¿qué harás de tu vida con respecto a Dios, estimado hermano? Bueno, David fortalecerá esta idea con dos conceptos finales. Uno de ellos es cuando él habla de habitar la casa del Señor. Habitar tiene dos formas de ser entendido en el hebreo. La primera y más común es llegar y permanecer allí, quedarse a vivir en aquel lugar. Pero hay un concepto más antiguo que tiene que ver con retornar a la casa de Dios para volver a experimentar lo que se ha vivido. Lo que claramente se deduce es que David entiende que la casa de Dios es símbolo de su presencia, tal como se lee en el Salmo 27:4, donde básicamente dice que no hay otro motivo de oración, pedido y anhelo para David que vivir en la casa del Señor todos los días de su vida para contemplar su hermosura, la hermosura del Señor, y para inquirir en su templo.
Nos vuelve a la memoria cuando hablábamos de la consagración y ese aspecto que tenía que ver con la comunión con Dios. En los tiempos de David, la casa de Dios era un tabernáculo que luego fue transformado en un templo como nunca lo hubo, que fue construido por su hijo Salomón. En aquellos tiempos era además un signo de las memorias de Israel, por lo que para un judío el templo le recordaba lo bendecido que eran por la presencia de Dios. Era un llamado a no olvidar, como bien señala el Salmo 48:9, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. David simboliza el templo como un instrumento de una constante e incesante comunión con Dios. Ahí es donde se consolida la relación que tenemos con Él. Y cuando la comunión es fortalecida, entonces el templo es el lugar donde se reordenan las prioridades del hombre y toma vitalidad del alma que está débil y es restaurado aquel que está abatido por alguna causa. Por este motivo es que David nos lleva al templo como un poderoso símbolo de nuestra comunión con el Señor, comunión que nos transforma, nos hace más fuertes y que nos vuelve más conscientes de la cercanía de Dios en nuestra experiencia. En el Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La NTV lo traduce diciendo que el Señor es amigo de los que le temen. Finalmente, en el último de estos dos conceptos que hablábamos, David quiere que nuestra comunión con Dios impacte nuestra vida presente, pero también aquella que tiene que ver con lo que es para siempre. Él dice: en la casa de Jehová moraré por largos días. Él no quiere que tengamos la eternidad como una perspectiva de escape, sino desde una noción de confianza en Dios a partir de esa promesa. Estaremos con Dios, es cierto, pero esto debe hacernos entender que su bondad y misericordia no están reservadas únicamente para cuando estemos en los cielos, sino para nuestro presente. Entonces, ¿cómo practicar una vida consagrada en tiempos de rutinas tan difíciles, de tiempos tan entreverados, de tantas obligaciones para llevar el pan a la mesa, educar a los hijos y tantos otros aspectos que involucran el derrotero diario? Recordaba simplemente palabras de Jesús. Allí en Mateo 6:33, cuando Él dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Jesús dice: búsquenme a mí primero. Prioridades, estimados hermanos. Y estas prioridades se demuestran cuando llevamos una vida consagrada a Dios. Esto de amar, obedecer y fortalecer nuestra comunión con Él. El Señor nos promete que lo demás será su añadidura. David nos dice que el Señor estará con nosotros, que nada nos faltará. Que el Señor les bendiga.